Carta a los hebreos, vamos a leer toda la carta para mirar su contenido. Aleluya, y miremos la importancia de este material que el apóstol Pablo nos deja aquí para bendición de cada uno de nosotros. Vamos a leerlo, hermano, de una manera alternada. Yo voy a leer el primer verso, ustedes el 2, y así nos vamos turnando, y en el último verso del capítulo 1, que es el 14, ahí nos unimos. Amén. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Aleluya. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce a la primogénita en el mundo, dice: adórenme todos los ángeles de Dios. Aleluya. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido aleluya. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No somos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Vamos a hablar de la importancia de la salvación y de los peligros en que a veces nos miramos cuando la descuidamos. Aleluya, porque la salvación, hermanos, es algo portentoso, algo grande que Dios le ha permitido a este pueblo. Aleluya, y es algo que no debe ser descuidado. Aleluya, aunque muchos lo han puesto, ¿verdad?, de una manera tan sencilla y tan simple, que a veces aceptan al Señor y siguen su vida como si ya Dios se encarga de todo, yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Pero al venir nosotros a los caminos del Señor, no solamente somos acreedores a privilegios, que a través, hermanos, de las promesas de Dios y a través de haber nosotros aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos acceso a muchos privilegios, a muchas promesas de parte de nuestro Dios, sino que también adquirimos responsabilidades, porque como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Aleluya, y esas son las que no debemos descuidar. La salvación, como sabemos, es gratuita, el Señor nos
deseada. Aquí, hermanos, la palabra de Dios, como leíamos, hermanos, dice la Escritura que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, quiere decir a los antecesores, aleluya, por medio de los profetas, en estos últimos tiempos, dice, nos ha hablado por medio del Hijo. Aleluya. A quien se constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, nos dio lo más preciado, lo mejor que el Padre tenía. Y si la humanidad está esperando una demostración, una prueba más grande de amor, no va a haber otra. Este es el gesto más grande de bondad, de amor, de misericordia hacia la humanidad. ¿Esperamos nosotros otro más grande? No. Fíjese bien, el único Hijo. Aleluya. 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 ¿Quién? Aleluya, por medio del cual Dios hizo el universo. A quien constituyó heredero de todo, lo manda a este mundo. Y siendo el único Hijo, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar uno de nuestros hijos para que muera por el más vil pecador? Ninguno, ¿verdad? Muchas veces se lo he preguntado. ¿Y por qué se lo vuelvo a preguntar? Para que recordemos lo que Dios nos ha dado. Para que recordemos siempre el amor que Dios ha tenido hacia la humanidad perdida. Aleluya. Ni el más traviesito, ni el más feíto, ni el más, el menos inteligente. No, a veces hasta el más respondón de nuestros hijos nos pesaría darlo para que muera, ¿verdad? Por el más pecador. ¿Por qué? Porque lo amamos tanto, ¿verdad? Los niños recitaban un versículo que según esta tarde, del que ya todos conocemos, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, el versículo 3:16 de Juan dice, porque de tal manera, quiere decir, Dios nos amó tanto así. Nosotros no estaríamos dispuestos a dar a uno de nuestros hijos porque los amamos tanto. Fíjese bien. Pero Dios dice a través de la Escritura, Dios amó tanto la humanidad que aún aquel Hijo que a quien tanto Él amaba, lo entregó por nosotros y fue a la cruz. Aleluya. También el apóstol Pablo, a quien se atribuye esta carta, dice, ¿verdad?, que lo hizo heredero de todo. Aleluya. Y ¿verdad?, vino a ser, hermanos, efectuando así nuestra purificación, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿verdad?, porque fue a la cruz y derramó su sangre para purificar nuestros pecados. Dice que luego se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, quiere decir que está sentado a la derecha de Dios Padre. Dice la Escritura que a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra. Nunca, ¿verdad? Aunque cierto, ¿verdad?, los ángeles están al mando de Dios, a la disposición, al servicio de Dios, para trabajar, para ministrar, para servir vamos a decir, en un proyecto que es de salvar al perdido. Pero con todo eso, hermano, aunque los ángeles, que son sus ministros, Dios los ha hecho como llama de fuego y que trabajan para la salvación del ser humano, a ninguno de ellos le dijo Dios, tú eres mi hijo, ¿verdad? A ninguno de esos ángeles Dios le dijo, siéntate a mi diestra. Y cuando lo introduce en el mundo,
les dice a esos otros ministros de nuestra salvación, o sea, que trabajan para nuestra salvación, a ellos les da instrucciones y les dice: adórenle todos los ángeles del Señor. Por ahí algunos andan predicando y que dicen que solo a Jehová hay que adorar. Pero aquí el Señor, nuestro Padre Celestial, al introducir al Hijo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aleluya. Entonces, cada uno de nosotros, según el verso 14, entendemos que todos son espíritus ministradores, todos esos ángeles que trabajan para que podamos ser salvos, son enviados a servir, para servicio a favor de aquellos, aleluya, que hemos un día de decirle sí al Señor. Porque la palabra tiene que salir de nuestros labios. El deseo de ser cristianos, de ser seguidores del Señor, tiene que nacer de nuestro corazón. Según el capítulo que sigue, capítulo 2, verso 1, dice: por tanto, o sea, ya miramos, hermanos, lo que Dios ha hecho, que nos dio a su Hijo. Ya miramos, hermanos, que ese Hijo fue a la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros. No nos dio a nosotros como pecadores a un profeta para que fuera a morir a la cruz. No nos dio, vamos a decir, a uno de los patriarcas. No envió a un ángel, nos mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. ¿Cuánto valora eso usted? Aleluya. Gracias. Aleluya. Por eso dice: por tanto, ya miramos el grande sacrificio que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar la humanidad. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos escurramos y nos perdamos. Dios le había hablado a los patriarcas, al pueblo israelita, a través de los profetas. Después viene hablando por medio del Hijo, y después por medio de aquellos que el Hijo mismo estableció para anunciar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Y luego, aparte de eso, su Espíritu Santo acompañándolo y haciendo, ¿verdad?, milagros, haciendo maravillas para que el pueblo entienda, hermano, que Dios nos ha dado lo mejor. Aleluya. ¿Quién tenía? Para que veamos que Dios está interesado en la salvación del ser humano. Entonces, es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. Aleluya. No sea, hermanos, que hagamos oído sordo y de nada haya servido lo que Dios hizo por nosotros. Señor. Aleluya. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual dice, verso 4, no, el mismo verso 3 dice, la cual dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Ya ahorita ya no está hablando de los profetas, sino está hablando del Señor Jesucristo. Dice, nos fue confirmada a los que la oyeron. Fue confirmada por los que la oyeron, dice, testificando Dios juntamente con ellos. Quiere decir, iban los primeros predicadores después de Jesús predicando, ¿verdad? Y Dios, hermanos,
acompañándolos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Miren qué maravilla de nuestro Dios. Después de hablarnos de las oportunidades que iba a haber para el perdido por medio de los profetas, hoy nos viene hablando por el Hijo. Y luego después, hermano, de que el Hijo padeció en la cruz, siguen sus apóstoles, viene el Señor, hermanos, obrando maravillas, obrando milagros. Y una de las cosas maravillosas que vemos, hermano, es que aquella gente a veces, incluso lo decía en el libro de los Hechos, encontramos que mucha de la gente cuando oía hablar al apóstol Pedro, ¿verdad? Y a los demás discípulos, decían, estos no son del mundo. O sea, estos, ¿dónde aprendieron eso? Pero dice, se acordaban que habían estado con el Señor. Aparte de eso, el Espíritu de Dios estaba con ellos, estaba en ellos. Y por eso hablaban de la manera que hablaban, porque no le paraba la boca a Pedro, ¿verdad? Son maravillas que uno puede ver, hermanos. A través de ellas miramos la mano de Dios. Entonces, es necesario, hermanos, como dice al principio de este capítulo, ¿verdad?, que con más diligencia atendamos todas las cosas que hemos oído. Aleluya. Dice, testificando Dios, dice, juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. No vamos a negar, hermanos, la grande importancia que tiene la salvación que Dios nos ha dado. Pero a través de nuestro diario vivir, ¿qué tanta importancia le ponemos? Porque todos los días, aleluya, tenemos que ejercer nuestras responsabilidades como personas que ya fuimos beneficiados por el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo en una ocasión dice, ¿verdad?, que él era deudor al Evangelio. Dice, y hay de mí si no predico, hay de mí si no lo anuncio de buena gana. Él sentía, hermanos, que él estaba endeudado con Dios. El grande beneficio que él había recibido a través del mensaje lo impulsaba a por lo menos abonar un poco de lo mucho que Dios había hecho por él y seguir transmitiendo el mensaje a otros para que también otros fuesen beneficiados. Y de esa responsabilidad no podemos escaparnos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hace unos días les estaba hablando de las mentiras que matan. No trato de decir que la palabra de Dios es mentira. La palabra de Dios frecuentemente nos dice que su palabra es verdad. Y así lo decimos, y así lo afirmamos, y así, hermanos, lo sustentamos, que la palabra de Dios es verdad. El problema es que muchas veces por error, en vez de predicar la palabra, predicamos una mentira. Por equivocación. O a veces porque así lo requiso o lo requiere nuestra organización a la cual pertenecemos y seguimos predicando aquel error. Recuerden, estamos hablando de la salvación, algo que no debe ser descuidado por ninguno de nosotros. Tenemos que ver, más adelante le voy a mostrar dónde ocurren los descuidos de esta salvación, aunque digamos, ¿verdad?, a veces que estamos atendiéndola, hay a veces que se nos escapan ciertas responsabilidades que tenemos y nos descuidamos. Miren, aleluya, hay una porción en la Escritura que ya dijimos, Dios es bueno y Dios estuvo dispuesto a hacer lo más grande, el sacrificio más grande de toda la historia de la humanidad para salvar al ser humano. Pero debemos de entender, Dios no forza a nadie para que lo siga. Dios no fue forzado a dar a su
espontáneamente estuvo dispuesto a darlo. Y nosotros al contemplar, hermanos, así como dice Juan, el amor de Dios, ¿verdad? Porque dice que nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, ¿verdad? En respuesta al amor grande de nuestro Dios, tenemos que amarle también. Pero con todo ello Dios no nos fuerza, ¿verdad? No somos robots. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo que conocemos como libre albedrío. Nosotros fuimos diseñados por nuestro Creador de una manera que nosotros tomamos la decisión. Nosotros decidimos si le seguimos o no le seguimos. O si le seguimos así o si le seguimos así, ¿verdad? Si somos cristianos a la manera que la Biblia dice o a la manera que yo creo y a la manera que yo digo. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña, hermanos, que para que una persona sea salva, y eso lo sabemos muy bien, según Juan, capítulo 1, verso 11 y verso 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino como un judío al pueblo judío, pero ellos no le recibieron, aunque no se refiere a todos, porque hubo algunos judíos que sí creyeron en él, ¿verdad? Pero en su mayoría lo rechazaron, pidieron que lo crucificaran. Aleluya. Pero a eso venía el Señor, a dar su vida por nosotros. Pero dice, hermanos, que aunque hubo el rechazo del pueblo judío, dice que a los que le recibieron, según el verso 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo se recibe al Señor? ¿Lo recibimos como el niñito? ¿Necesitado de compasión, de cuidados? No. Él nos lo dio, hermano, para ser nuestro Salvador. Aleluya. Nuestro Señor. Y tenemos que recibirlo como eso, ¿verdad? Como el Señor. El Salvador. Señor de nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Así es que si lo recibimos así, de corazón, estamos dispuestos a seguir sus enseñanzas, porque también lo dio por maestro, y no vamos a negar eso, porque la Biblia lo dice también. Entonces, ¿nos convertimos en qué? Según el verso 12. Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pertenecemos al pueblo de Dios. Aleluya. Vuelvo a decir, como les decía hace unos días, ¿verdad? Dios tiene solo hijos, ¿verdad? No tiene nietos, no tiene yernos, no tiene nueras. Dios tiene solamente hijos. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que a veces se confían que porque papá, que porque mamá son fieles al Señor. Déjenme decirles, no se confíen. Cada uno de nosotros, como individuos, tenemos responsabilidad delante de Dios. Aleluya. Un bebé de 1 año, 2 años, 3 años, 5, 6. Pero si usted ya tiene uso de razón, ya tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, ya tiene la capacidad de poder decidir si ser cristiano o no serlo, usted es responsable. No es papá, no es mamá. Porque dice que si confesares al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, o sea, es nuestra parte que tenemos que hacer. El problema es, hermanos, que a veces nos han surgido, aleluya, algunas enseñanzas por ahí que a veces, no porque nosotros hayamos escudriñado, no porque nosotros estemos bien convencidos, sino porque oímos. A veces la recibimos aquello como una promesa de Dios, y de ahí, hermanos, usamos aquel mensaje para repetirlo, aquella promesa se la seguimos nosotros haciendo a otra persona, sin asegurarnos que es realmente lo que la Escritura nos dice. Y yo quisiera que fuera paciente conmigo en cuanto al versículo que voy a leer, y si alguno no está de acuerdo con este versículo,
Hermano, tenga paciencia. Aleluya. Escudriñemos la escritura y luego después juzguemos. Amén. Discernamos. Aleluya. No estoy hablando de juzgar para condenar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, según el capítulo 11 del libro de los Hechos, verso 14. Aleluya. Aquí se encontraba, hermanos, el apóstol Pedro dando el reporte de lo que había ocurrido en casa de Cornelio. Primero lo estaban criticando: ¿por qué fuiste y te metiste con los gentiles allá? Porque había ese celo tan grande de parte de los judíos, ¿verdad? Ya convertidos supuestamente, que no querían continuar guardando esa distancia entre los gentiles. Y empieza a dar su reporte el apóstol Pedro de lo que había ocurrido en la casa de Cornelio. Cómo Cornelio lo había mandado llamar. Aleluya. Voy a leer desde el verso 12 para que mejor entendamos cómo está hablando el apóstol Pedro a los hermanos judíos que no querían que se mezclarse con los gentiles. Dice: y el Espíritu, porque Cornelio era, sabemos, un gentil convertido al judaísmo. Aleluya. Dice la Escritura que lo había mandado llamar. En el verso 12 dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. O sea, con los que había enviado Cornelio a Pedro para decirle que viniera. Aleluya. Dice: y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, refiriéndose a Cornelio. Dice: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: aleluya, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y creo yo, hermanos, que como estudiosos responsables de la Escritura, nunca debemos sacar el texto fuera del contexto. Entender, hermanos, que al meternos a estudiar la Escritura, estaremos interpretando al estudiar. No debemos olvidarnos que dentro de la Escritura, ¿verdad?, tenemos figuras retóricas. ¿Qué es una figura retórica? Es forma de expresión. Cada escritor, ¿verdad?, usó, ¿verdad?, figuras retóricas. Cada uno de los escritores tuvieron su forma de expresarse. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el contexto, lo que está alrededor del texto que estamos estudiando, es de suma importancia. No debemos sacar el texto fuera del contexto. Otro de los puntos que tenemos que analizar, hermanos, son los pasajes paralelos, pasajes que hablan de lo mismo. La misma, vamos a decir, si está hablando de la salvación, aleluya, encontramos ahí otro pasaje que habla de lo mismo, de la misma forma. Es un pasaje paralelo, es una historia, ¿verdad?, simplemente a veces contada por un diferente narrador, pero la misma historia. Otro de los puntos que tenemos que considerar, hermanos, es el mensaje completo de toda la Biblia. No agarra un versículo y dice: aquí dice esto, y no le importa lo que la Biblia diga
al respecto en otras citas. Cuando nosotros leemos el contexto, consultamos los pasajes paralelos, consultamos todos los demás pasajes que hablan del mismo tema, encontramos a veces que nos equivocamos al leer ese texto aislado. Santo aleluya. Porque muchas veces no lo que parece que dice es lo que dice. Cuando analizamos atentamente, a veces tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué quiere decir con lo que dice? Pues precisamente, hermanos, este texto, este versículo que decía Pedro, ¿verdad? O sea, el ángel le dijo a Cornelio, manda a traer a Pedro, él te va a hablar lo que tienes que, lo que necesitas escuchar. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuántas veces hemos oído esto predicarse del púlpito? Yo mismo lo llegué a creer por muchos años. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo lo llegué a predicar y lo llegué a creer por mucho tiempo. Pero a través de los años fueron ocurriendo cosas que me sacudieron y me mandaron a escudriñar el contexto, a escudriñar el mensaje completo de la Escritura con respecto a este tema de la salvación. ¿Sabe dónde el Señor me empezó a sacudir? Bueno, ya ve que uno a veces que está metido en la enseñanza y la predicación de la palabra, y de repente vienen unos hermanos y le dicen, quiero que me haga favor, tengo mi hermano, mi familiar, tengo mi papá, mi mamá, mi hijo que se está muriendo y se ha negado por todos estos años a aceptar al Señor como su Salvador, pero quizás este es el momento. Ahorita que ya está en los últimos suspiros, a lo mejor le rinde su vida al Señor. Y créanme lo que algunas de las veces, sí, la persona acepta, y como aquel ladrón, ¿verdad? Estaba ahí crucificado, se rindió al Señor, y yo no dudo que no haya sido salvo, ¿verdad? Yo creo con todo mi corazón que fue salvo. Pero no todos, hermano, no todos aceptan. Y allí fue donde me sacudió el Señor, porque yo mismo les daba este consejo y esta enseñanza, hermano, cree en el Señor que Jesucristo será salvo tú en tu casa. En una ocasión, hermano, tenía conocimiento de otra persona que había platicado, que tenían a cierto familiar ya agonizando, y allí le hablaban y le decían, y hasta el último suspiro cerraron su corazón, no creyeron al Señor para ser salvos, y así se murieron. ¿Dónde quedó una promesa? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerdo ya una ocasión que dos mujeres, hermanas en Cristo, llegaron a donde yo estaba, se dieron cuenta que yo andaba por ahí, ¿verdad? No fue aquí, fue en otro lado, ¿verdad? Y supieron que yo andaba ahí y fueron a decirme, quizás aquí anda el pastor fulano, a lo mejor a él le ponen atención mis hermanos. Ya en esta familia eran dos hermanas y los padres de ellas que se habían convertido al Evangelio. Y tenían otra parte de la familia que habían cerrado, endurecido su corazón y nomás no querían. Entonces fueron a mí y me dijeron, mis hermanos, dice, ¿por qué usted no va a llevar a mi hermano? Mira, mi hermano ya está, le cayó cáncer en el estómago, bien jovencito, como no teníamos 30 años todavía. Y le cortaron pedazos del intestino y estaba ya abierto, y el cáncer ya ha seguido avanzando. Y me dijeron, nosotros creemos en la promesa de Dios, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. ¿Por qué no nos hace favor? Dice, nosotros no vamos a aferrar a eso. Y pues fui a donde estaba este enfermo y sabiendo, ¿verdad?, ya las condiciones en que estaba. Y cuando me vio llegar, me dijo, si vienes de parte de mis hermanas,
vete. Así. Dice, yo sé que mis padres y mis hermanas están metidas en eso, pero a mí eso no me gusta y no quiero que me vengan a molestar. Y así murió. El otro, sus hermanos, murió de una muerte instantánea, no tuvo tiempo. Así. ¿De dónde quedó la promesa? Santo Señor. Lo triste es, hermano, que muchos creemos ciegamente que es una promesa para todo aquel que cree que su familia va a ser salva. Pero es triste, hermano, cuando nos enfrentamos con la ley. Y no es la única experiencia, hay muchas experiencias. Después aquí mismo, ¿verdad? Aquí en el hospital de aquí, del amigo Play. Una esposa creyente y parte de la familia me pidieron que fuera a orar ahí por otra persona. Y en cuanto me miró, ¿verdad? Ya me conocía, ¿verdad? Porque su esposa ahí atendí, llegó a ir muchas veces a la iglesia con nosotros. Y cuando me vio entrar, empezó a maldecir y dijo, ya vienes otra vez a esto y al otro, y me maldijo ahí, ¿verdad? Y pues ahí, pasando por varias experiencias de estas, el Señor me empezó a sacudir y dije, no puede ser que el Señor nos esté mintiendo, ¿verdad? O que nos esté dando falsas promesas. Creo yo que más bien necesitamos analizar si es una promesa general para todos a la que tenemos que agarrarnos. Qué bonito, ¿verdad? Pero Dios no fuerza la voluntad de nadie. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra propia decisión. Y aquí lo peligroso del asunto es que aquellos que hemos creído ciegamente que es una promesa de Dios, que van a ser salvos todos de nuestra casa, que Dios de alguna manera les va a poner las ganas de que tengan ganas de aceptar al Señor. Pero no es así. Dije, yo creo que nosotros más bien, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Santo Señor. Yo creo que más bien nosotros nos hemos equivocado a la hora de interpretar o haber recibido aquella interpretación y no analizar lo que realmente la Escritura dice. Vayamos un poquito, hermano. Ya les mencioné la importancia del contexto. ¿Por qué el apóstol Pedro dice, verdad, que recibió palabra, verdad, del Espíritu Santo, que fuera a ver a Cornelio? Y Cornelio le contó, verdad, lo que el ángel del Señor le había dicho. El ángel estaba envuelto en el ministerio de la salvación de aquel hombre. Se puso al servicio para que Cornelio fuera salvo. Le dijo, manda, traer a Pedro. Y Pedro vino. Y allí, verdad, se le dijo, cree en el Señor Jesucristo, será salvo en tu casa. Todos nos agarramos el versículo y lo aplicamos a nuestra vida y a todo aquel, verdad, que viene y confiesa al Señor. Y yo después me puse a analizar. Todos de alguna manera estamos conectados con alguien. Entonces nadie se perdería, ¿verdad? Vamos hasta atrás, ¿verdad? Y llegamos hasta Adán y Eva. Dice la Escritura que de una sangre hizo Dios todos los linajes de la tierra, según Hechos 17, ¿verdad? Entonces, dije yo, vamos a analizar esto. Porque cuando creemos equivocadamente en un pasaje, a veces damos espacio a errores, damos espacio a descuidos. Luego ya les menciono cuáles son los descuidos cuando creemos así. Miremos primero el contexto. ¿Quién era Cornelio? En el capítulo 10, verso 1 y verso 2 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Un centurión era una persona que estaba a cargo de 100 soldados. Bueno,
Ya sabemos cuál era su trabajo, su oficio. Pero además de esto, dice la Escritura en el verso 2 que era piadoso y temeroso de Dios. ¿Con qué? Con toda su casa. Según el judaísmo, este hombre era un creyente. Creía en Dios juntamente con toda su casa. Su esposa, sus hijos estaban envueltos en esto. Aleluya. Aleluya. Entonces, el ángel está diciendo, qué bueno que tú y tu casa, digo yo, ¿verdad? Y entre renglones poniéndole esto. Qué bueno que tú y tu casa estén buscando de Dios. Pero hay una cosita que les hace falta. Qué bueno que seas bondadoso, que des limosnas, que ayudes, que ores. Pero hay una cosita que te hace falta. Necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y esa era la razón por la que Pedro estaba allí. Aleluya. Entonces, ¿cómo fue que fue salva toda su casa? Es porque toda su casa estaba buscando de Dios, ¿verdad? Solamente les hacía falta conocer a Jesús como un Salvador. Pero ese no es el caso de cada familia de la tierra. Mayormente cuando nosotros vivimos o nos tocó vivir en medio de una generación donde el esposo es testigo de Jehová, la mujer cristiana, o la mujer testiga y el hombre, vamos a decir, ateo. El hombre republicano, la mujer demócrata, los hijos no saben qué ser, ¿verdad? Divididos. En los tiempos antiguos era muy común que el hombre fuera la cabeza del hogar. En nuestro tiempo es diferente. Los hogares de hoy ya tienen muchas cabezas. Santo Señor. Cada quien quiere jalar a su modo, ¿eh? Los hijos a su modo, la esposa a su modo. Y en aquellos tiempos, hermano, era común que el hombre, ¿verdad? Si el hombre determinado a seguir a Dios, ahí va la esposa y los hijos atrás de él. Como en el caso de los recabitas, ¿verdad? Ya era la tercera generación. Y todavía, hermano, lo que Rahab había decidido, lo seguían viviendo sus nietos. Aleluya. Hoy día no es así. Hoy día la esposa decide convertirse al Señor y lo que el esposo hace es estarle llevando la contra todo el tiempo. Santo. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo en tu casa. Y ahora seguimos confiando. A veces tenemos que jugar para que puedan ser alcanzados nuestros familiares no convertidos. ¿Y cuál es el papel? El papel es hablarles, interceder por ellos, darles testimonio. Esas son responsabilidades que a veces descuidamos cuando creemos. Bueno, al cabo es promesa. Creo yo en el Señor Jesucristo, entonces toda mi casa va a ser salva. No es así. Pero el Espíritu Santo, el Señor, el ángel, sabía que toda la casa de Cornelio, toda su familia, estaban listos para ser salvos porque ya eran personas temerosas de Dios. Solo les faltaba conocer a Jesús. Santo aleluya. Como su Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí tienen los descuidos. Que como creyentes, si creemos así, a veces ya si la esposa es salva ya no le presta importancia a darle buen testimonio a la esposa, hablarle del Señor, interceder por él con fuego, con lloro, con gemidos. Y a veces los hijos también, ay, vamos a la aventura, hay que decir a los de grandes.
Es responsabilidad de nosotros darles testimonio, interceder por ellos y darles, instruirlos en el camino del Señor. ¿Usted cree que la familia de Cornelio fue salva simplemente porque Dios es bueno? No, yo creo, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que Cornelio fue diligente en enseñarles, en guiarnos por el buen camino. Después, ellos fueron diligentes en seguir la guianza de Cornelio. Y así fue como ocurrió su salvación. Entonces, cada uno de nosotros, déjeme decirle, tenemos familiares que no han sido salvos todavía. Muchos, ¿verdad? La mayoría de nosotros tenemos familia, a quienes amamos. Pero aquí la pregunta es, ¿pueden ser salvos ellos simplemente porque yo soy salvo? ¿Van ellos algún día a querer aceptar al Señor simplemente porque yo lo acepté? ¿O porque es promesa de Dios? No, hay un papel que nosotros tenemos que jugar. Aleluya. Más adelante nosotros miramos en el capítulo 16, miramos, porque en toda la Biblia encontramos estos dos versículos que hablan acerca de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esto fue algo que ocurrió con el carcelero de Filipos. Capítulo 16 de Hechos, verso 31. Y con estos dos versículos a veces nos apoyamos mucho y el resto de los versículos que hablan del tema, a veces no nos preocupamos por escudriñarlos. Aleluya. Miren, el capítulo 16, verso 31 dice así. Esto es de cuando después de que Pablo y Silas, aleluya, habían caído presos, y el carcelero de Filipos era uno de los que los custodiaba. Y nosotros ya sabemos lo del terremoto y cómo las puertas se abrieron, los brillos que tenían en sus pies, en sus manos se cayeron, pero ellos se quedaron quietecitos dentro de la prisión. Y sabemos la historia. El problema es que cuando viene el carcelero y los encuentra a todos ahí, quedó maravillado, quedó impresionado de tal manera, ¿verdad?, que les dijo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? En el verso 31, ¿verdad?, ellos le dijeron, ¿verdad?, Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ah, caray, parece que doble la promesa, ¿verdad? Pero déjeme decirle más adelante, si miramos en el 30, y luego después vamos a ir hasta el 34, ¿qué miramos ahí? En el 30 dice que lo sacó de la prisión, aunque ya estaban sueltas sus cadenas, ¿verdad? Sus prisiones se habían soltado, ¿verdad?, las puertas. Dice que lo sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, miramos más adelante. Y le hablaron, dice, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. No fue que creyó ahora, ¿verdad? Y luego después, al mes, al año, una década después vinieron sus hijos. No, estaban toda su familia en casa. ¿Y qué fue? ¿Por qué le dijo eso, verdad, a Pablo y Silas, al carcelero? Yo creo, verdad, que la impresión estaba tan fuerte en medio de ellos. ¿Quién había visto un terremoto y que las paredes, o sea, que las puertas se abrieran para aquellos predicadores y lo que no salieran corriendo? Algo había de extraño, algo había de impactar a la familia de Cornelio, no solamente a él, perdón, de Filipo, del carcelero. Y él dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, que el carcelero le lavó porque ya habían sido azotados. Dice
Dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Creyeron. Creo yo, hermanos, que más bien el apóstol Pedro y Silas, perdón, Pablo y Silas, vieron el potencial, ¿verdad?, que había para que aquellas personas aceptaran el mensaje. Dice, llevándolos a su casa, dice, les puso la mesa. ¿Y qué dice? Y se regocijó el carcelero con toda su casa de haber creído a Dios. Como les digo, en aquellos tiempos, hermanos, las familias eran más unidas, había más orden familiar. La cabeza era el esposo, y regularmente cuando el varón de la casa creía, la esposa y los hijos lo seguían. Hoy en nuestro tiempo no es así, tenemos que batallar por eso. Podemos tener en una casa a un padre que es, por decir así, tal vez inconverso, ateo, quizás un poquito de adventista o de católico, qué sé yo, ¿verdad? Y la otra persona, la esposa, es otra cosa y los hijos otra cosa. Y vemos así, hermanos, los hogares, las familias de hoy día así son. Es por eso que la palabra de Dios ha cambiado, y ahora no digo porque ha cambiado la humanidad, no, la palabra siempre ha estado así. El problema es que no la hemos entendido bien. Entonces, ¿qué hacemos con el resto de la palabra? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la promesa realmente de parte de nuestro Dios? Ya dijimos, hermanos, que el descuido de nosotros como creyentes al creer de esta manera está en que a uno de nosotros, teniendo hijos inconversos, teniendo un cónyuge inconverso, se nos ha ido zafando nos hemos ido zafando de aquella responsabilidad de interceder por ellos. Ya no son las oraciones por aquellos gemidos, ya no hay lágrimas por nuestros seres perdidos, ya no hay el entusiasmo por enseñarle a nuestros hijos. Que al fin la Escritura dice que van a ser muy salvos, ¿verdad? Vamos a ver, a consultar las otras citas. Aleluya. El testimonio a veces. Hemos sabido de padres, hermanos, que a veces se nos descarrían los hijos y luego ya como los hijos ya no quieren venir, ya cumplieron mayoría de edad o quizás tienen apenas 12 años y ya no quieren venir a la casa de Dios. Y luego ya dejan de venir ellos también. Y le dije, ¿qué pasó, hermano? Ya me lo dijo, oh, es que mis hijos no quisieron llegar. Pero si no es decisión de ellos, es decisión suya. El que usted permanezca en los caminos del Señor. Aleluya. Y el día que el maligno los arrastre, los desplume, ¿a dónde van a ir los hijos? Si ya papá y mamá no están tampoco ahí. Recuerda la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que dijo, me volveré a mi casa, allá con mi padre. Allá tengo esto y tengo esto otro. Si nosotros miráramos, por ejemplo, dijimos el mensaje completo de toda la Escritura, ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación? En otras partes de la Escritura. Miren lo que dice 1 Corintios 7:16. Hablando el apóstol Pablo de las parejas disparejas, donde uno es creyente y el otro no. Y les está diciendo que el que tiene, al hombre que tiene mujer inconversa, que él es creyente y la mujer no, dice no la despida. Y también, ¿verdad? La mujer, ¿verdad?, que tiene marido inconverso, dice que no lo deje, que se quede allí con él. Dice, ¿por qué? Dice el verso 16, dice, porque ¿cómo sabes tú, oh mujer, si quizás harás algo a tu marido?
No dice, vas a ser salvo. Quizás. Aleluya. Dice, ¿o qué sabes tú, oh marido? Sí, quizás harás salva a tu mujer. Quiere decir, quizás con tu intercesión por esa persona inconversa, con tu testimonio y la palabra que tú le entregues, quizás la persona se rinda al Señor. Aleluya. Es nuestra parte, nuestro papel, es nuestra responsabilidad como cristianos darle testimonio a nuestros seres queridos que no han aceptado al Señor. Es nuestra responsabilidad orar por ellos con gemidos, con lágrimas. Aleluya. ¿Vamos a comprar la salvación de ellos por esto? Tampoco. La salvación Dios la ofrece gratuita. Pero la decisión de aceptar al Señor es de nuestro familiar inconverso. Si la persona decide cerrarle su corazón al Señor, se rehúsa a aceptarle como el Salvador, no hay salvación fuera de Él. No importa cuán ferviente papá y mamá haya sido, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que tenemos que tomar esa decisión. Aleluya. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Si las oportunidades se dieron, pero nosotros nunca aceptamos al Señor, estamos fritos. Estamos tostados, dicen en inglés. Toasted. Aleluya. La carta del apóstol Pedro, primera carta, verso 1 y verso 2, ¿qué nos dice? Así vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto no quiere decir que el marido tiene esa responsabilidad, también la tiene. Quiero decir, hermanos, que tenemos una responsabilidad de dar testimonio, que a través de aquellos que no han creído la palabra, por medio de nuestra buena conducta como cristianos, aquellos vengan y crean en el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El mensaje completo de toda la Biblia. ¿Qué dice Juan 3:3? Cuando Nicodemo, siendo un hombre religioso, viene delante de Jesús y le dice, ¿cómo puede entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo se puede ser salvo? Jesús le dice, el que no nace otra vez no puede entrar en el reino de los cielos. En el verso 5 le dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar allá. ¿Qué es nacer de agua? Aceptar el bautismo, que es un requisito que el Señor nos manda, un paso que tenemos que dar. Y así como yo lo digo, lo tienen que dar mis hijos, lo tiene que dar mi esposa, lo tiene que dar el esposo. Son decisiones que tenemos que tomar. Déjeme decirle, hijo, hija, si usted no ha hecho un compromiso delante de Dios, no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, no lo ha recibido como su Señor, déjeme decirle, usted no puede proclamar que es salvo solo porque papá y mamá son salvos, o uno de los dos es salvo. Tiene que tomar su propia decisión. Aleluya. 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 Luego dice, hermanos, en el según San Marcos capítulo 16, verso 16, cuando da la orden del Señor, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué dice? El que creyere y fuere bautizado
será salvo. O sea, individualmente, cada uno de nosotros tenemos que pasar por ahí. Es un proceso que cada ser humano tiene que pasar. A menos que esté colgado en una cruz como aquel malhechor, ¿verdad? No puede bautizarse, pero sí tuvo que confesar a Jesús. Aleluya. Luego miramos, hermanos, Romanos, capítulo 10, verso 11 al 13, ¿verdad? Y que dice que todo aquel que confesare al Señor Jesús será salvo. Hay necesidad. Y lo seguimos mirando, citas y más citas, hermanos, que nos hablan. Y le voy a dejar de encargo que lea Ezequiel capítulo 18, todo el capítulo, léalo. Y ahí nos dice, hermanos, en el capítulo 18, nos habla, hermanos, de cómo el pueblo de Israel estaba acostumbrado a decir: nuestros padres se comieron las uvas albias y nosotros los hijos, su descendencia, estamos con los dientes entumidos. Y les dice el Señor: vivo yo, dice el Señor, que no se dirá más que vienen días en que no se dirá más este refrán en la casa de Israel, porque todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. O sea, en los tiempos antiguos, mayormente en Éxodo capítulo 20, miramos cuando Dios está dando los mandamientos, ahí dice, ¿verdad?, que yo soy Jehová vuestro Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad, dice, de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. No las palabras a su descendencia. Y a eso se refería el pueblo de Israel. Nuestros padres pecaron y nosotros estamos pagando las consecuencias del pecado de ellos. Entonces, ¿qué le dice Dios? Va a venir el tiempo en que el padre ya no va a ser responsable por lo que haga el hijo, ni el hijo por lo que haga el padre. Santo aleluya. Sino que el alma que peque, esa es la que va a sufrir las consecuencias. Y habla, hermanos, el capítulo 18, de que si un hombre creyente que no hace la maldad, sino que se dedica a lo bueno, engendra hijo que hace todo lo contrario, el padre no va a responder por el hijo. Y si ese hijo que hizo lo malo y que después tuvo que pagar por las consecuencias de su maldad, engendra un hijo donde el hijo sigue lo bueno, entonces ahí cada quien es responsable de lo suyo. Nosotros como padres somos responsables mientras nuestros hijos van creciendo. Cuando ellos crecen a cierta edad donde ellos ya pueden decidir por sí mismos, ellos son responsables. Es tan extenso, tan amplio. Hay muchas citas ahí que no leí, muchas otras que ni siquiera las apunté porque esto es tan extenso. Pero le decirle, hermano, no se confíe de que la Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa. Aquella promesa del Señor, hermanos, era para Cornelio y para su casa, porque estos ya eran temerosos de Dios, ya eran personas que buscaban de Dios. En el caso del carcelero de Filipos, ahí mismo, ¿verdad?, toda la familia creyó. Y yo creo que si una persona, aleluya, acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, y luego después de él viene su esposa y sus hijos, yernos y nueras y de todo, pues usted es el hombre más dichoso de la tierra, ¿verdad? Hay que darle gloria a Dios. Aleluya. Pero eso no va a ser el caso de todas las familias, porque en la Escritura encontramos que cada quien va a ser responsable de lo suyo. Cada quien tiene que ser responsable de sus propias decisiones. Además de esto, ¿verdad?, habla la Escritura que en los últimos tiempos el Padre entregará al Hijo. El hermano hará morir a su hermano. ¿Y cómo está esto? Jesús mismo lo dijo: y los enemigos del hombre serán
los de su propia casa. Santo Señor. Quiere decir, hermanos, que usted va a ser aborrecido por seguir al Señor, y muchas ocasiones, en muchos de los casos, a veces por gente. Los que más lo van a aborrecer a veces son gente más cercana, son misma familia. Usted tiene que estar dispuesto a lo que venga, ¿verdad? Jesucristo lo padeció, porque después de que el ángel le dijo a María, ¿verdad?, la encomienda que traía aquel hijo que iban a hacer de su vientre, parece como que se le había olvidado un poquito a María y a sus demás hijos. Ellos andaban atrás de Jesús, pero no porque lo seguían porque creían lo que él predicaba. Se lo querían llevar para la casa porque creían que estaba algo de sentido, que estaba fuera de sí. En una ocasión él tuvo que decir, cuando le dijeron, ay, tu mamá y tus hermanos te buscan, le dijo, he aquí, miró hacia sus discípulos y dice, aquí están mis hermanos y mi madre y mi padre. O sea, si ellos me rechazan, me quedo con la familia esta que Dios me ha dado. Aleluya. No amamos menos a nuestros padres, no amamos menos a nuestros hijos inconversos ni a nuestros hermanos inconversos. Pero hermanos, cuando se nos pone en balanza, o cuando no queremos sufrir el menosprecio por seguir a Jesús y nos vamos con el que no quiere creer al Evangelio, pues le perdimos al negocio, ¿verdad? Le perdimos. Pero no rindamos, hermanos, ante la necesidad de aquellos que todavía no son salvos. No rindamos. Y si usted está creyendo, ¿verdad?, que porque usted es salvo, también los demás del núcleo familiar van a ser salvos. Pregunte, dése cuenta que muchos fieles cristianos han tenido que despedir a sus familiares sin haber aceptado al Señor. Porque no es decisión de nosotros, es decisión de ellos. Nosotros hacemos nuestra parte al hablarles de Cristo, al darles testimonio, a interceder por ellos. Y una cosa, ¿verdad?, que yo miro con tristeza, es que muchos de nosotros hemos dejado de hablarle a nuestros hijos. Ya no hay pasión, ya no hay dolor en nuestro corazón para ir delante de Dios. Señor, ten compasión de ellos. Aleluya. Mándales algo, ¿verdad?, que los haga reflexionar. No le mande la salvación, porque esa la van a recibir cuando ellos te acepten. Pero mándales alguna aflicción. Recuerdo yo a una hermana viuda que tenía más 2 hijos. Y el hijo mayor se enseñó a tocar la guitarra, y después de que se enseñó a tocar la guitarra y estaba en el grupo de alabanza de la iglesia, donde se congregaba esta viuda con sus 2 hijos, y de repente por ahí en la calle lo agarraron a otros muchachos y se lo llevaron a tocar al mundo. Allá andaba el muchacho, después de estar tocando alabanza al Señor, andaba allá en los bailes y las fiestas mundanas, tocando para el mundo. Aquella madre había entendido bien, se afligió y lloró y ayunó y siguió dándole testimonio a su hijo, le seguía hablando, le seguía estorbando. Mira, mi hijo, el Señor no es un juguete para que juegues así con él. Acuérdate que tú fuiste dedicado al Señor, acuérdate que ese talento de saber tocar la música te lo dio el Señor y fuiste enseñado para eso, para alabar al Señor. Dice, no juegues con él. Siempre le vivía diciendo. Y al último la mujer ya cansada le dijo, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero haz algo. A ver si reflexiona y se vuelve a ti. Pasó el tiempo. Y después de que esta madre lo soltó en las manos del Señor, llegó con la mano tullida, que no podía agarrar nada. Y pues cómo le tocaba la guitarrita, ¿verdad? Sus dedos tiesos, su mano tiesa. Y eso lo quebrantó. Llegó llorando el muchacho y se dio cuenta que necesitaba volverse al Señor.
y le dice, mamá, dice, ora por mí. Quizás Dios tenga misericordia de mí. Aleluya. Si el Señor dice, encuentra que en mi corazón hay sinceridad y que estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere que yo haga, yo sé que me va a sanar. Y después de que Él me sane, voy a alabar al Señor por todo. Aleluya. Y prometo nunca más irme a tocar canciones que no debo. Y mira, el Señor lo sanó instantáneamente. Yo después escuché de su misma boca, escuché su testimonio cuando ya era pastor y era también un fiel, ferviente adorador de Dios. Santo aleluya. Ya se había recibido como pastor y estaba dentro del grupo de la alabanza de su misma iglesia y cantaba tan lindo, tocaba tan lindo, pero eso no sucede con todos. Hay gente, hermano, que a pesar de que el Señor les da de palos, de que el Señor los corrige, de que el Señor les da, se endurecen y se van por el camino equivocado. Santo aleluya. Sigamos orando por nuestros familiares. No le deje el trabajo al Señor.